En un mundo donde la desolación y la soledad parecían reinar suprema, un filósofo francés se preparaba para cambiar el curso de la historia. En este escenario desolado, Albert Camus nació en 1913 en la ciudad de Montpellier, Francia. Su infancia estuvo marcada por la adversidad y la pérdida que más tarde serían las piedras que se colocaron en su camino. La Primera Guerra Mundial había dejado una huella profunda en el pueblo francés y Albert Camus no estuvo exento de esta catástrofe. Su padre, Lucien, un médico y filósofo, fue condenado a muerte por traición durante la guerra, pero logró escapar y vivir en exilio. Este evento trágico tuvo un impacto duradero en la vida de Albert Camus, quien se preguntaría más tarde sobre la naturaleza del destino y la justicia. Después de la guerra, Camus comenzó a escribir, influenciado por el existencialismo y el absurdo. Su primer libro, El extranjero, publicado en 1942, se convirtió en un éxito instantáneo y lo lanzó al escenario literario. En él, Camus exploraba temas como la alienación, la soledad y la búsqueda de sentido en un mundo sin sentido. En este contexto, Camus comenzó a desarrollar su filosofía del absurdo, que sostiene que el ser humano busca significado y propósito en un mundo indiferente y ciego. Esta perspectiva se convirtió en una de las bases de su pensamiento existencialista, pero lo que hace que la vida de Albert Camus sea aún más fascinante es su compromiso con los ideales del humanismo y el socialismo. En un momento en el que Francia estaba sumida en la opresión nazi, Camus se convirtió en un activo crítico de la dictadura, escribiendo artículos y poemas contra el régimen. La llegada de Albert Camus al escenario literario y filosófico marcó el comienzo de una nueva era en la historia del pensamiento. Su obra se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, inspirando a generaciones de escritores, artistas y pensadores. En las siguientes partes exploraremos cómo Camus desarrolló su filosofía del absurdo, cómo escribió sus obras maestras y qué impacto tuvo su legado en la literatura y la filosofía. Pero antes de eso, debemos entender el contexto en el que nació este hombre y cómo su mundo fue moldeado por las circunstancias. En este capítulo exploraremos el contexto histórico que influiría en la formación del pensador Albert Camus. Nacido en 1913 en la pequeña ciudad de Mandelieu-la-Napoule, en la región de Provenza, Francia, Camus creció rodeado de un entorno que más bien podría ser considerado como una etapa para su eventual desarrollo intelectual. La primera mitad del siglo XX fue un periodo marcado por la Primera Guerra Mundial y sus devastadoras consecuencias. La región de Provenza, donde vivió Camus, sufrió significativamente por la guerra, que trajo consigo la pérdida de muchos jóvenes y la destrucción de pueblos y ciudades. Esta experiencia podría haber moldeado la visión del mundo de Camus, ya que se vio obligado a enfrentar los efectos de la guerra en su propia vida. La infancia de Albert Camus estuvo marcada por la influencia de su padre, Lucien Camus, un farmacéutico de gran carácter y valores morales. Lucien era un hombre firme en sus creencias y se esforzaba por instilar en su hijo una ética fuerte y justa. Aunque Albert Camus nunca estuvo cerca del papado, fue influenciado por la idea católica de que el humanismo debía estar al servicio de Dios. La juventud de Camus también pasó rodeada de figuras intelectuales influyentes. Su amigo y futuro biógrafo Michel Gallimard era un poeta y crítico literario que ayudaría a moldear la visión literaria de Camus. También estaba presente en su vida el filósofo Jean-Paul Sartre, quien se convertiría en uno de sus mentores intelectuales. La formación de Albert Camus también estuvo marcada por su interés en la lectura y la escritura. A los 15 años comenzó a escribir en el Liceo, un periódico escolar en el que se destacó por sus escritos críticos sobre política y sociedad. Este sentimiento de necesidad de expresarse y cuestionar las autoridades era una marca constante de su pensamiento desde entonces.
En la década de 1930, Camus comenzó a participar en los debates intelectuales de París. En este contexto, se unió al movimiento existencialista francés cuyos principales exponentes eran Sartre y Jean-Paul Mallarmé. Esta influencia marcaría profundamente su pensamiento filosófico. Camus continuará desarrollando sus ideas en las décadas siguientes que marcarían su vida con el movimiento literario y filosófico existencialista. Pero para entender plenamente su obra es necesario contextualizarlo dentro de la historia del siglo XX y reconocer cómo la vida en Francia durante los años 30 influiría en su visión del mundo. Conocer al hombre detrás de las palabras literarias puede ser emocionante. La infancia en Mandelieu, con su estructura de valores sociales fuertemente enraizada y su encuentro con figuras intelectuales influyentes, es fundamental para comprender cómo Albert Camus se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. La historia de Albert Camus es el testimonio de cómo la vida puede moldear ideas y conceptos que nos ayudan a entender mejor el mundo. En este capítulo hemos explorado los primeros pasos de su formación intelectual y cómo se desarrollaron las ideas que más tarde le llevaron a ganarse una posición reconocida en la historia literaria. En este punto del viaje nos encontramos en la clásica obra El despertar de Albert Camus, una novela que explora las profundidades de la condición humana y plantea preguntas fundamentales sobre la existencia y el significado de la vida. La narrativa sigue a Jean-Baptiste Clemenceau, un abogado francés que ha pasado su vida estudiando y practicando la ley, pero se siente vacío e insatisfecho. Su vida cambia drásticamente cuando conoce a una mujer llamada Claire, quien lo invita a reflexionar sobre sus creencias y valores. La historia de Clemenceau es un reflejo de las dudas filosóficas que Camus sentía sobre la sociedad y la humanidad. La novela explora temas como la libertad individual, la responsabilidad moral, el destino y la búsqueda del significado en una vida aparentemente absurda. Una de las ideas centrales de El despertar es el concepto de el hombre sin nación, un término que Camus acuña para describir a los individuos que se sienten aislados y sin pertenencia en una sociedad que parece perdida en sí misma. Clemenceau, al reflexionar sobre su vida y sus creencias, llega a la conclusión de que la verdadera libertad radica en reconocer que no hay un destino predeterminado para los seres humanos. Otro tema importante en la novela es la idea del absurdo, concepto central de la filosofía de Camus. El autor sostiene que la vida humana es absurdamente, inherentemente racional y que la lucha por encontrar significado en un mundo carente de propósito es una característica fundamental de la condición humana. A través de Clemenceau, Camus nos presenta a un hombre que se siente desencantado con el mundo y busca respuestas filosóficas. Su búsqueda del sentido de la vida es una metáfora para la propia búsqueda de la verdad y el significado en nuestras vidas. En esta novela, Camus plantea preguntas fundamentales sobre la existencia humana, qué significa vivir, por qué somos aquí. Estas son preguntas que hemos formulado a lo largo de la historia y que seguimos buscando respuestas, y es precisamente esto lo que hace El despertar una obra tan fascinante y relevante para nuestra época. En resumen, El despertar de Albert Camus es una novela que explora las profundidades de la condición humana, planteando preguntas fundamentales sobre la existencia y el significado de la vida. La historia de Clemenceau nos presenta a un hombre que busca respuestas filosóficas en un mundo carente de propósito, lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. ¿Qué significa vivir? ¿Por qué somos aquí? Estas son las preguntas que nos ha dejado El despertar para que las respondamos nosotros mismos. En este capítulo del viaje a través de la filosofía de Albert Camus, nos adentramos en su obra maestra, El mitote de Sísifo. Esta novela es un estudio profundo sobre el destino humano y la condición existencial.
En ella, Camus explora la idea de que la vida es inherentemente absurda y que el hombre está destinado a luchar contra esta realidad. La historia sigue a Sísifo, un personaje mitológico que se encarga de impulsar una piedra pesada hacia lo alto del monte Pitalo solo para verla caer nuevamente al pie. Este ciclo se repite eternamente sin fin ni propósito aparente. La metafísica que Camus presenta en esta novela es la idea de que el hombre busca significado y propósito en una realidad inútil y vacía. Camus sostiene que la existencia humana es un intento en vano de trascender la condición absurda del universo. El hombre busca crear su propio significado, pero inevitablemente se enfrenta a la realidad de que este significado es efímero e inútil. La novela nos muestra cómo Sísifo se siente cada vez más desesperado y vacío a medida que repite el ciclo de subir y caer. Sin embargo, en esta búsqueda del significado, Camus nos ofrece una visión esperanzadora. A pesar de la condición absurda del universo, el hombre puede encontrar una forma de vivir con dignidad y autenticidad. Sísifo no se rinde ante su destino y sigue subiendo la piedra, incluso en la sabida de que su esfuerzo es inútil. Este acto de rebeldía y determinación es lo que nos muestra que, a pesar de la absurdidad del universo, el hombre puede encontrar una forma de crear su propio propósito. La filosofía de Camus se basa en la idea de que la libertad humana es un hecho fundamental. A pesar de la condición absurda del mundo, el hombre tiene la capacidad de elegir cómo vive su vida y cómo reacciona ante la realidad. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos vivir con dignidad en un mundo absurdo? La respuesta que Camus ofrece es que debemos vivir con autenticidad y rebeldía. Debemos enfrentar nuestra propia condición y elegir cómo reaccionamos ante la realidad, en lugar de dejar que la absurdidad del mundo nos aplaste. Esta actitud es lo que define a la filosofía de Camus, una búsqueda del significado en un mundo sin significado, pero con la capacidad de crear nuestro propio propósito. En el mitote de Sísifo, Camus nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y cómo podemos vivir con dignidad en un mundo absurdo. A través de la historia de Sísifo, nos muestra que la libertad humana es un hecho fundamental y que debemos elegir cómo vivimos nuestra vida, incluso ante la realidad más desalentadora. En esta parte final del viaje a través de la vida y obra de Albert Camus, nos adentramos en un tema que nos permite comprender mejor su relación con la sociedad de su época y las anécdotas personales que lo moldearon. Camus nació en 1913 en la pequeña ciudad de Dracar, en el norte de Francia. La vida era dura y la economía estaba en crisis. Sin embargo, fue precisamente en este contexto que Camus encontró su voz como escritor y pensador. Su primer libro, El Medio Camino, publicado en 1937, reflejaba su compromiso con la justicia social y su rechazo a la tiranía fascista que estaba asustando a Europa. Sin embargo, Camus pronto se encontró enfrentado a una sociedad que no era tan dispuesta a aceptar sus ideas. El autor francés se vio obligado a abandonar su trabajo en el movimiento comunista debido a su desacuerdo con la ideología del partido. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la libertad y la responsabilidad individual. Una anécdota interesante que ilustra esta idea es la de cómo Camus se enfrentó a un periodista que quería entrevistarlo para hablar sobre sus creencias políticas. El autor se negó a responder a las preguntas, argumentando que su trabajo como escritor no era una cuestión política. Esta respuesta, según Camus, lo llevó a reflexionar sobre la relación entre el individuo y la sociedad. Camus también fue un defensor de la literatura y del arte como formas de resistencia contra la opresión. En sus palabras, la literatura es una forma de rebeldía, una manera de desafiar las autoridades y de encontrar nuestra propia voz en un mundo que a menudo nos parece hostil.
En este sentido, su obra más famosa, El extranjero, se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el absurdo y la injusticia. La historia del protagonista Meursault es una crítica a la sociedad burguesa que Camus conocía bien, pero la lucha de Camus no terminó con su muerte en 1960. Su legado continúa vivo gracias a sus obras, que siguen siendo leídas y estudiadas por generaciones de lectores. Su mensaje de libertad individual y de responsabilidad personal sigue siendo relevante en un mundo que se enfrenta a nuevos desafíos y contradicciones. En conclusión, la vida y obra de Albert Camus nos ofrece una visión profunda y compleja de la relación entre el individuo y la sociedad. Su compromiso con la justicia social y su rechazo a la tiranía fascista lo llevaron a reflexionar sobre la naturaleza de la libertad y la responsabilidad individual. Su obra, en particular El extranjero, sigue siendo un símbolo de la resistencia contra el absurdo y la injusticia. En este capítulo final del viaje a través de la vida y obra de Albert Camus nos sumergimos en el legado eterno de su pensamiento. La influencia de sus ideas ha sido tan profunda y duradera que es difícil imaginar un mundo sin su presencia. Camus siempre se preocupó por los derechos humanos y la justicia social, lo que le llevó a convertirse en un activista político apasionado. Su compromiso con la libertad de expresión y la tolerancia hacia las minorías fue una constante en su vida y obra. Por ejemplo, su novela La caída es una crítica viva al nazismo y al totalitarismo, y su ensayo El mito de Sísifo explora la búsqueda del sentido en un mundo sin sentido. Pero el legado de Camus se extiende mucho más allá de los límites políticos. Su filosofía existencialista, que enfatiza la responsabilidad individual y la libertad como recursos esenciales para vivir una vida plena, ha influido en generaciones de pensadores y artistas. Su concepto de absurdo, la idea de que el hombre busca un sentido en un mundo sin sentido, ha sido aplicado a una amplia gama de campos, desde la literatura hasta la medicina. En el ámbito cultural, Camus' influencia se puede ver en muchos artistas y escritores. Por ejemplo, la obra de Samuel Beckett, como Waiting for Godot, es un reflejo directo del absurdo existencialista de Camus. La música de Bob Dylan, con sus letras poéticas y críticas sociales, también ha sido influenciada por el pensamiento de Camus. En la actualidad, el legado de Camus sigue siendo relevante en una variedad de contextos. En tiempos de crisis global, su pensamiento sobre la resiliencia humana y la importancia de la solidaridad es más necesario que nunca. Su concepto de rebelión existencial, la idea de que el individuo debe rechazar las convenciones sociales y crear su propia verdad, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. En conclusión, el legado eterno de Albert Camus es un testimonio de la fuerza de su pensamiento y de su compromiso con la justicia y la libertad. Su influencia ha sido tan profunda que ha cambiado la forma en que pensamos sobre la existencia humana, la política y la cultura. Su legado nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay siempre una opción, la de rebelarse contra el status quo y crear nuestro propio camino. En conclusión, la vida es un misterio sin respuesta, pero también es una oportunidad para encontrar significado en el absurdo. Albert Camus nos enseñó a enfrentar la incertidumbre con valentía y a buscar la libertad en un mundo que a menudo se siente opresivo. En este siglo XXI, donde la globalización y la tecnología han transformado nuestra realidad, es más importante que nunca recordar las palabras de Camus: la vida es un combate constante contra el absurdo. La verdad es que nos encontramos en una época de gran cambio e incertidumbre, pero también es una época de gran oportunidad para crecer, aprender y encontrar nuestro propio camino. Quiero recordarles a ustedes que la verdadera libertad no está en escapar del problema, sino en enfrentarlo con coraje y determinación.
La libertad es el derecho de elegir cómo vivimos nuestras vidas, de tomar decisiones que nos permitan ser auténticos y encontrar nuestro propio propósito. En un mundo donde la información es abundante y la desinformación es común, es más importante que nunca ser críticos y reflexivos. No podemos dejar que la opinión popular nos condicione o nos haga conformarnos con la mediocridad. Debemos ser capaces de pensamiento crítico, de cuestionar las normas y de buscar la verdad. Y aquí está el mensaje final. La vida es un viaje, no una llegada. No hay un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. La clave para encontrar el significado en la vida es ser abierto a la experiencia, a la curiosidad y al riesgo. En las palabras de Camus, el hombre es libertad. No estén limitados por los miedos ni por las dudas. Sé que son capaces de crear su propio destino, de tomar decisiones que les permitan vivir una vida auténtica y significativa. En conclusión, la obra de Albert Camus nos ofrece una visión poderosa del humanismo, la libertad y la búsqueda del significado en un mundo absurdo. Su legado nos invita a ser valientes, a tomar decisiones que nos permitan vivir nuestras vidas con plenitud y propósito. Así que les deseo a ustedes todos que sigan siendo curiosos, que sigan buscando la verdad, que sigan creciendo y aprendiendo. La vida es un viaje, no una llegada. Y en este viaje espero que puedan encontrar su propio camino hacia la libertad, la autenticidad y el significado